después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Llegamos a un nuevo fin de semana y saludamos a cada uno de ustedes, amados oyentes, y animándolos a no dejar de congregarse. Participe activamente en su iglesia, invitando a compañeros de trabajo, familiares. Manténgase orando por ellos, que el Señor tenga misericordia de sus vidas. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Dios añada bendición a su palabra. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es la pregunta de nuestro estudio del día de hoy. Tomaremos el ejemplo de Jesucristo a priorizar las cosas de Dios en nuestras vidas. Acompáñenos por favor al libro de Marcos 3, versículo del 31 al 35. Notemos que el Señor había tenido un asedio chocante, es decir, que los suyos querían persuadirlo a que dejase la obra que estaba desarrollando. Le exigieron que abandone el ministerio para el cual él había venido, porque para ellos estaba produciendo mucha conmoción. En aquella ocasión, los suyos, que probablemente no fueran sus familiares más directos como aquí, querían apartarlo del ministerio que estaba llevando a cabo, usando para ello la fuerza si fuera preciso. Los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Marcos 3:21. Ahora, el pasaje que estamos escudriñando, tenemos la presencia de su madre y sus hermanos, quienes vienen a buscarle, y aunque su actitud parece menos agresiva, sin embargo, la finalidad es la misma. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Por otra parte, de las Escrituras sabemos que los hermanos de Jesús no creyeron en él durante su ministerio terrenal, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, su actitud cambió radicalmente. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Debemos entender que por el hecho de ser familiares directos, no por eso se iban a convertir en sus discípulos de forma automática. Ellos, al igual que todas las demás personas, tuvieron que pasar por un proceso que les llevó a creer en Jesús y aceptarle como su Salvador. Y si bien es cierto que tuvieron el enorme privilegio de convivir
directamente con el Señor, tal vez ese mismo hecho se convertía en ocasiones en un obstáculo para ellos. Pero finalmente todo debió encajar para ellos cuando el Señor resucitó. Pablo nos dice que después de su resurrección se apareció Jacobo, uno de los hermanos del Señor y miembro destacado de la primera iglesia en Jerusalén. Evidentemente, esto cambió radicalmente su perspectiva de Jesús. Y cuando años más tarde escribió la epístola de Santiago, es hermoso leer cómo se refiere a su hermano. Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y tampoco para María tuvo que ser sencillo ser la madre del Hijo de Dios encarnado. Ella aceptaba con agrado que Dios quisiera utilizarla para el desarrollo en sus planes, pero al mismo tiempo vemos que en ocasiones no entendía lo que Jesús hacía y su corazón de madre, que no quería ver sufrir a su hijo, hacía que a veces tomara decisiones equivocadas. Pero María era una mujer de fe y aunque no siempre acertaba en su comportamiento, evidentemente, no era fácil ser la madre del Señor. Sin embargo, meditaba las cosas y tenía un corazón sumiso. Finalmente la encontramos reunida junto a los otros discípulos después de la resurrección de Jesús. Ahora veremos las prioridades del Señor. Pero a pesar de que fue un hijo humano ejemplar, nunca dejó que esto se interfiriera en el desarrollo del programa que su Padre Dios le había encomendado, dándole prioridad en todo momento. Y hemos visto que lo dejó bien claro a la edad de 12 años. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Solo cuando entendemos las prioridades del Señor es que podemos comprender la actitud que Jesús manifestó en esta ocasión, porque no de otra manera habría sido una grave ofensa hacia una madre. No debemos olvidar que en la cultura del Medio Oriente, la presencia de la madre sería suficiente para que la persona dejara lo que estaba haciendo y fuera inmediatamente a atenderle. Sin embargo, la reacción del Señor fue otra. En forma casi despectiva y con una aparente falta de respeto, pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Claro, no lo hizo para molestar a su familia, sino para enseñar a sus oyentes las prioridades que el mensaje del reino de Dios conlleva. ¿Tiene usted una alta prioridad en las cosas de Dios en su vida? En vez de levantarse inmediatamente para recibir a su madre y a sus hermanos, el Señor se quedó sentado, mirando a sus oyentes. Es evidente que para él ellos eran lo más importante en ese momento. Y al parecer no estaba dispuesto a dejarles para atender a su madre y hermanos, cuya intención él ya conocía. Querían llevarle con ellos a la fuerza, cortando o interrumpiendo así su ministerio de la palabra. Y cuando María y sus hermanos recibieran la contestación de Jesús, cuánto no les dolería. Pero, sin duda, mucho más les dolía a Jesús. ¿Cuánto hubiera deseado Jesús que María y sus hermanos estuvieran sentados con los demás, escuchando la palabra de Dios y preocupándose por cumplir su voluntad? Amado amigo, la importancia de la prioridad del Señor en nuestras vidas sobre las cosas del reino de Dios, nuestra comunión con Él, nuestra entrega y disposición del llamado a servir, ministrar, visitar, ayudar
y lo que Dios esté obrando en tu vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hagamos la voluntad de Dios cada día en nuestras vidas. De esta manera, amado oyente, estamos terminando la serie de la oportunidad que Dios nos da en la vida. Por lo tanto, los esperamos el día lunes en el mismo sistema de comunicación. Amén. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay